Imagina que eres geólogo, un hombre de ciencia que siempre ha encontrado explicaciones lógicas para todo, y te llaman a White Sands porque unos turistas encontraron huellas extrañas en la arena blanca. Llegas pensando que es una broma, pero las huellas tienen forma de engranajes mecánicos perfectos, y cuando mides su profundidad descubres algo imposible. Se necesitarían 10 toneladas para crearlas, pero la arena alrededor no muestra ningún desplazamiento. Decides quedarte la noche para observar, y cada hora exacta aparece una nueva huella sin que nada visible la cree, avanzando hacia el norte con ritmo mecánico. Esta es la historia de Zenobio, el geólogo que vio algo a través de unos binoculares antiguos que rompió su mente y terminó catatónico agarrando una brújula que gira al revés. Deja tu like para que este canal crezca, suscríbete para no perderte nada y comenta de qué país me ves para conocerte mejor y traerte mejor contenido. Te cuento esta historia desde la perspectiva de Zenobio, para que sientas lo que él sintió cuando su certeza científica se desmoronó. Presta atención a cada detalle, porque nada es accidental. Cada medición y cada momento de terror tiene significado. Vas a entender por qué un hombre que nunca creyó en nada sobrenatural perdió la razón en el desierto más blanco de América. Y descubrirás que tiene que ver una brújula que marca el tiempo al revés con un motel olvidado en El Paso. Ponte cómodo, porque esta es la historia de las huellas de White Sands. La historia que vas a escuchar está basada en un relato no confirmado, reconstruido con fines de entretenimiento. Disfrútala. Mi nombre es Zenobio y llevo 20 años trabajando como geólogo en Nuevo México, especializándome en formaciones raras y fenómenos naturales que la mayoría de la gente confunde con misterios sobrenaturales, cuando en realidad son solo procesos geológicos mal entendidos o trucos elaborados que alguien montó para llamar la atención. Me enorgullezco de mi capacidad para mantener la cabeza fría y aplicar la lógica a cualquier situación, por más extraña que parezca, porque al final del día la Tierra sigue reglas muy específicas y mi trabajo es entender esas reglas y explicarlas de forma que todos puedan comprenderlas. Esta mañana recibí una llamada de Marcus, un guardabosques del Parque Nacional White Sands, con quien he trabajado en varias ocasiones desmitificando supuestos fenómenos paranormales que terminan siendo formaciones naturales de yeso o trucos de luz en las dunas blancas. Marcus sonaba genuinamente confundido por teléfono, lo cual es raro porque él es un tipo bastante experimentado que ha visto de todo en ese desierto. Pero me dijo que había algo en las dunas que necesitaba que yo viera personalmente porque las fotografías no le hacían justicia y los turistas que lo encontraron estaban completamente desconcertados. Conduje hasta White Sands, sintiendo esa mezcla familiar de curiosidad científica y ligera irritación, porque probablemente iba a perder mi tarde libre investigando algo que resultaría ser una broma elaborada o una formación natural perfectamente explicable. El parque es uno de los lugares más hermosos y extraños de Estados Unidos, con kilómetros y kilómetros de dunas de yeso blanco puro que brillan bajo el sol como si fueran nieve en medio del desierto, creando un paisaje tan surreal que parece de otro planeta. Cuando llegué al punto de encuentro, Marcus estaba esperándome junto con un grupo pequeño de turistas que parecían entre fascinados y asustados, y todos señalaban hacia una zona específica de las dunas, donde supuestamente estaba el fenómeno que necesitaban que yo explicara. Caminé hacia allá con mi equipo de medición colgando del hombro, esperando encontrar algún tipo de formación de cristales de yeso o tal vez las huellas de algún animal del desierto que los turistas habían malinterpretado como algo misterioso. Pero lo que vi cuando llegué a la cresta de la duna me hizo detenerme en seco y parpadear varias veces para asegurarme de que mis ojos estaban procesando correctamente la información,
porque en la superficie perfectamente lisa del yeso blanco había una serie de huellas que definitivamente no eran de ningún animal que yo conociera, ni de ningún humano que hubiera caminado por ese desierto. Las marcas tenían la forma exacta de engranajes mecánicos, como si alguien hubiera tomado ruedas dentadas gigantes de una máquina industrial y las hubiera presionado contra la arena con una fuerza tremenda. Lo más perturbador de las huellas no era solo su forma extraña, sino el hecho de que comenzaban literalmente en medio de la nada, sin ningún rastro de llegada, como si lo que sea que las hizo hubiera aparecido de repente en ese punto específico del desierto, y después de una serie de aproximadamente 20 marcas perfectamente espaciadas, terminaban abruptamente frente a una formación rocosa sin ninguna señal de hacia dónde había ido, quién o qué las dejó. Me arrodillé junto a la primera huella y saqué mi cinta métrica y mi cámara, comenzando el proceso metódico de documentación que siempre hago cuando me enfrento a algo que no entiendo de inmediato. Porque la clave para resolver cualquier misterio geológico es recopilar datos precisos antes de empezar a formular teorías. Las huellas tenían aproximadamente 40 centímetros de diámetro, con dientes de engranaje perfectamente definidos que se hundían en el yeso a una profundidad de casi 15 centímetros, lo cual ya me parecía extraño, porque el yeso de White Sands es bastante compacto y no se hunde fácilmente. Marcus se acercó y me preguntó qué pensaba, y yo le dije que honestamente no tenía ni idea, pero que probablemente era algún tipo de instalación artística o una broma elaborada, aunque tenía que admitir que quien fuera que la hizo se tomó mucho trabajo para que las marcas se vieran tan perfectas y uniformes. Él negó con la cabeza y me dijo que había revisado toda el área buscando señales de vehículos o equipos que pudieran haber creado las marcas, pero no había absolutamente nada, ni huellas humanas adicionales, ni marcas de neumáticos, ni señales de que alguien hubiera estado manipulando la arena. Decidí quedarme en el lugar el resto del día para hacer mediciones más detalladas y tratar de encontrar una explicación lógica, porque mi reputación como geólogo serio dependía de no dejarme llevar por teorías fantásticas y mantener siempre los pies en la tierra de la ciencia verificable. Los turistas eventualmente se fueron con Marcus, dejándome solo con las huellas extrañas y mi equipo de medición, y el silencio del desierto se instaló a mi alrededor como una manta pesada que hacía que cada pequeño sonido pareciera amplificado. Mientras trabajaba tomando fotografías desde todos los ángulos posibles y haciendo bocetos detallados de la forma exacta de los engranajes, no podía sacudirme la sensación de que había algo fundamentalmente equivocado en toda esta situación. Algo que mi cerebro racional estaba tratando de ignorar, pero que mi instinto seguía señalando como una alarma silenciosa en el fondo de mi mente. Supongo que debería explicarte por qué soy la persona a la que llaman cuando algo raro aparece en el desierto de Nuevo México. Y la razón es simple. En los últimos 20 años me he ganado una reputación sólida como el tipo que siempre encuentra la explicación racional detrás de los supuestos misterios que aparecen en esta región. He desmitificado formaciones rocosas que la gente juraba que eran altares alienígenas. He explicado luces extrañas en el cielo que resultaron ser reflejos de instalaciones militares cercanas. Y he demostrado una y otra vez que lo que parece sobrenatural casi siempre tiene una explicación perfectamente terrenal si te tomas el tiempo de investigar adecuadamente. Mi enfoque siempre ha sido mantener una frialdad lógica absoluta sin importar cuán extraño parezca el fenómeno que estoy investigando, porque en el momento en que empiezas a dejar que la imaginación y el miedo nublen tu juicio científico, pierdes la capacidad de ver la verdad objetiva que está frente a ti. Para mí,
El mundo es un sistema complejo pero comprensible de procesos físicos, químicos y biológicos que siguen leyes inmutables. Y mi trabajo es descifrar cómo esas leyes se aplican a cada situación específica que encuentro. Las huellas de engranaje en White Sands eran, desde mi perspectiva inicial, solo otro rompecabezas que necesitaba ser resuelto con paciencia y metodología científica rigurosa, aunque tengo que admitir que había algo en la perfección de esas marcas que me inquietaba de una forma que no podía explicar racionalmente. Marcus me conoce lo suficientemente bien como para saber que no me impresiono fácilmente, y el hecho de que él pensara que esto valía la pena llamarme significaba que incluso su ojo experimentado no había podido encontrar una explicación obvia. Pasé las siguientes horas tomando mediciones detalladas de cada huella, usando mi densímetro para medir la compactación del yeso y mi kit de análisis de presión, para calcular cuánta fuerza habría sido necesaria para crear marcas tan profundas en un material tan resistente como el yeso compactado de White Sands. Los números que empezaron a aparecer en mis cálculos no tenían ningún sentido lógico, y tuve que revisar mis instrumentos 3 veces para asegurarme de que estaban calibrados correctamente, porque los resultados que estaba obteniendo eran físicamente imposibles según todo lo que sabía sobre mecánica y geología. La profundidad y la definición de las huellas de engranaje indicaban que para crearlas se habría necesitado aplicar una presión equivalente a un peso de al menos 10 toneladas por cada marca individual, lo cual ya era absurdo porque no había ninguna maquinaria en kilómetros a la redonda que pudiera generar ese tipo de presión. Pero lo que hacía que los datos fueran completamente imposibles de explicar era el hecho de que la arena y el yeso alrededor de cada huella no mostraban absolutamente ningún signo de desplazamiento, compactación secundaria o vibración. Cuando un objeto de 10 toneladas presiona contra cualquier superficie, especialmente una superficie relativamente suave como el yeso de White Sands, la física básica dicta que debe haber un desplazamiento del material circundante, una onda de presión que se extiende desde el punto de impacto, algún tipo de deformación en el área adyacente que indique que una fuerza masiva fue aplicada en ese lugar. Pero aquí no había nada de eso. Las huellas eran perfectamente limpias y aisladas, como si el peso hubiera sido aplicado de forma instantánea, sin ninguna de las consecuencias físicas normales que acompañan a la aplicación de fuerza sobre materia. Repetí los cálculos una y otra vez, usando diferentes métodos y diferentes instrumentos. Incluso llamé a un colega en la universidad para confirmar mis fórmulas, porque estaba empezando a dudar de mi propia competencia matemática, pero cada vez que hacía los números, llegaba a la misma conclusión imposible. Estas huellas no podían existir según las leyes de la física que yo conocía. La frustración que sentí en ese momento era algo que rara vez experimentaba en mi trabajo, porque siempre había podido encontrar la respuesta lógica a cualquier pregunta que el desierto me planteara. Pero estas huellas de engranaje estaban desafiando todo mi entrenamiento y toda mi experiencia. Me senté en la arena junto a las marcas, mientras el sol comenzaba a descender hacia el horizonte, pintando las dunas blancas con tonos naranjas y rosados. Y por primera vez en muchos años sentí algo parecido al miedo genuino. No el miedo a un peligro físico inmediato, sino el miedo más profundo y más perturbador de darme cuenta de que tal vez el mundo no funcionaba exactamente como yo pensaba que funcionaba. Decidí quedarme en el lugar durante la noche, montando un pequeño campamento con mi tienda de campaña y mi equipo de monitoreo, porque quería ver si algo cambiaba cuando no hubiera nadie observando, si tal vez el fenómeno se revelaría más claramente en la oscuridad del desierto. La noche en White Sands es una experiencia completamente diferente al día.
El calor sofocante del desierto da paso a un frío penetrante que te hace agradecer cada capa de ropa que trajiste, y el silencio se vuelve tan absoluto que puedes escuchar tu propio corazón latiendo en tus oídos como un tambor constante. Instalé sensores térmicos alrededor de las huellas de engranaje y configuré mi cámara para tomar fotografías automáticas cada 15 minutos, pensando que tal vez capturaría algo que mis ojos no podían ver durante el día. Alrededor de las 11 de la noche, mis sensores térmicos empezaron a emitir alertas indicando un aumento significativo de temperatura en el área de las huellas, lo cual no tenía ningún sentido porque el yeso debería estar enfriándose rápidamente en la noche del desierto, no calentándose. Me acerqué con mi linterna y mi medidor térmico infrarrojo y confirmé que las huellas de engranaje estaban emitiendo calor, no mucho, pero lo suficiente como para ser detectado claramente por mis instrumentos, como si algo dentro del yeso estuviera generando energía térmica de forma activa. Toqué el borde de una de las huellas con la mano desnuda y la retiré inmediatamente porque la superficie estaba tibia, casi caliente al tacto, contrastando dramáticamente con el frío de la arena circundante que estaba helada bajo la noche estrellada. Estaba documentando este fenómeno extraño en mi grabadora de voz cuando escuché un sonido suave pero inconfundible, como el crujido de arena siendo comprimida bajo un peso considerable. Y cuando dirigí mi linterna hacia el origen del sonido, vi algo que hizo que mi cerebro se detuviera por completo, tratando de procesar lo que mis ojos estaban reportando. Una nueva huella de engranaje estaba apareciendo en la arena frente a mí, formándose lentamente como si una prensa invisible estuviera presionando contra el yeso, creando los dientes perfectos del engranaje con una precisión mecánica que era imposible de explicar porque no había absolutamente nada visible que estuviera causando la marca. Me quedé paralizado observando cómo la huella se completaba en cuestión de segundos, perfectamente alineada con las huellas anteriores, continuando el patrón hacia el norte como si algo invisible estuviera caminando a través del desierto, dejando su rastro imposible. Durante las siguientes horas, observé con una mezcla de fascinación aterrorizada y pánico creciente cómo cada 60 minutos exactamente una nueva huella aparecía, manteniendo un ritmo constante y mecánico que sugería algún tipo de proceso automatizado o la marcha de algo que seguía un horario preciso e implacable. Mi ceticismo científico, esa armadura de lógica que había construido durante décadas de trabajo, empezó a agrietarse bajo el peso de lo que estaba presenciando, porque no había ninguna explicación racional para huellas que se formaban solas sin ninguna causa visible. Cuando el sol empezó a salir sobre las dunas blancas, pintando el desierto con luz dorada, Marcus regresó en su camioneta trayendo café y algo de comida, y también trayendo algo más que había encontrado la noche anterior cerca de una de las torres de observación del parque, un par de binoculares de latón antiguos que alguien había dejado abandonados. Me los entregó pensando que tal vez me serían útiles para observar el terreno desde mi campamento, y yo los tomé casi por reflejo automático mientras le explicaba lo que había presenciado durante la noche, las nuevas huellas apareciendo cada hora sin ninguna causa visible. Marcus me miró con una expresión que mezclaba preocupación y escepticismo, como si estuviera empezando a pensar que tal vez el calor del desierto me había afectado más de lo que yo quería admitir. Pero yo tenía las fotografías y los datos de los sensores térmicos para probar que no estaba imaginando cosas. Levanté los binoculares de latón casi sin pensar y los apunté hacia el norte, hacia la dirección en la que las huellas estaban avanzando, esperando ver solo más dunas blancas extendiéndose hasta el horizonte. Pero lo que vi a través de esas lentes de latón antiguo no fue el paisaje normal del desierto,
sino algo que hizo que mi realidad entera se fragmentara como un cristal golpeado con un martillo. Porque caminando a través de las dunas, había una figura humana que era casi completamente transparente, como una distorsión en el aire caliente del desierto, pero con una forma definida y clara. La figura era la de un hombre de estatura promedio, que cargaba en su espalda un relojio de carvalho enorme, tan grande que parecía imposible que alguien pudiera soportar su peso. Y dentro del reloj podía ver claramente las engrenajes girando lentamente con un movimiento hipnótico y preciso. Cada vez que el hombre transparente daba un paso, una de sus pisadas dejaba una marca perfecta de engranaje en el yeso blanco. Y me di cuenta, con un horror creciente, que estaba viendo la fuente de las huellas imposibles. Estaba viendo algo que no debería existir según todas las leyes de la física y la biología que había estudiado durante toda mi vida profesional. El hombre transparente caminaba con un propósito claro y una dirección específica, moviéndose hacia el norte con una determinación mecánica que parecía imparable e inevitable. Entonces, como si hubiera sentido mi mirada a través de los binoculares de Latão, el hombre transparente se detuvo en medio de su paso, giró lentamente su cabeza hacia donde yo estaba parado, y aunque su rostro era difícil de distinguir a través de su forma casi invisible, pude sentir con absoluta certeza que me estaba mirando directamente a los ojos. Levantó su brazo derecho con un movimiento lento y deliberado, y apuntó con su dedo índice hacia el horizonte norte, hacia la dirección de El Paso, como si estuviera tratando de mostrarme algo o indicarme que lo siguiera hacia algún destino que yo no podía comprender. No recuerdo mucho de lo que pasó después de ese momento. Mi memoria se vuelve fragmentada y confusa, como si alguien hubiera tomado una película de mi vida y hubiera cortado pedazos aleatorios, dejando solo imágenes inconexas y sensaciones vagas. Tengo un recuerdo borroso de dejar caer los binoculares, de sentir que el tiempo se estaba moviendo en la dirección equivocada, de ver las engrenajes del reloj gigante girando dentro de mi propia cabeza, como si mi cerebro se hubiera convertido en parte de esa maquinaria imposible. Lo siguiente que sé con certeza es que me despertaron en una cama de hospital en Alamogordo, con Marcus sentado en una silla junto a mi cama, con una expresión de profunda preocupación, y los doctores explicándome que me habían encontrado 3 días después de mi última comunicación coherente, caminando en círculos en el desierto a varios kilómetros de mi campamento, murmurando cosas incoherentes sobre tiempo y engrenajes y hombres que caminan hacia atrás. Me dijeron que cuando me encontraron, yo estaba agarrando con fuerza una brújula de latón que nadie sabía de dónde había salido, porque no era parte de mi equipo habitual, y Marcus juraba que no me la había dado. Pero yo la sostenía como si fuera lo único real en un mundo que se había vuelto completamente líquido e incomprensible. La brújula estaba rota o maldita, o funcionando según reglas que no eran de este universo, porque su aguja giraba frenéticamente hacia atrás, marcando el sur como si fuera el norte y el pasado como si fuera el futuro, creando un mapa imposible de una realidad que no seguía las direcciones normales del espacio y el tiempo. Los doctores pensaban que había sufrido algún tipo de episodio psicótico inducido por deshidratación y exposición al calor extremo del desierto, y tal vez tenían razón. Tal vez todo lo que vi a través de esos binoculares de latón fue una alucinación elaborada creada por mi cerebro sobrecalentado, tratando de dar sentido a un fenómeno que no podía explicar. Pero la brújula era real. La sostenía en mis manos incluso cuando los oficiales de seguridad del parque me la quitaron suavemente y la pusieron en una bolsa de evidencia, etiquetándola como propiedad perdida que necesitaba ser analizada. La brújula fue enviada a un laboratorio en El Paso,
para que expertos pudieran examinarla y determinar por qué funcionaba de esa manera tan extraña. Y yo fui transferido a una institución psiquiátrica donde pasé semanas tratando de convencer a los doctores de que no estaba loco, de que realmente había visto al hombre transparente con el reloj de engranajes en su espalda. Pero cada vez que intentaba explicarlo, las palabras salían confusas y contradictorias, como si mi propia lengua se hubiera olvidado de cómo construir oraciones lógicas. En El Paso, un joven investigador del laboratorio llamado Daniel estaba examinando la brújula confiscada, tratando de entender por qué su aguja se comportaba de manera tan anómala cuando notó algo que nadie más había visto. La brújula no estaba rota ni funcionando al azar, sino que apuntaba con una consistencia perfecta hacia un punto específico en el mapa de la ciudad, una ubicación precisa que él marcó con cuidado en su computadora. El punto al que la brújula señalaba no era un lugar particularmente notable o especial, solo era la puerta de un motel viejo de carretera en las afueras de El Paso, uno de esos lugares baratos donde la gente se queda una noche cuando está de paso hacia otro destino. Pero la brújula insistía en que ese lugar era importante, que algo allí necesitaba ser encontrado o entendido. Daniel escribió un reporte detallado sobre sus hallazgos y lo envió a sus supervisores, recomendando que alguien investigara ese motel específico para ver si había alguna conexión con el caso extraño del geólogo que había sido encontrado en estado catatónico en White Sands, pero no sé si alguien siguió esa recomendación o si la brújula todavía está guardada en algún almacén de evidencias, esperando que alguien entienda finalmente lo que estaba tratando de decir. Lo único que sé con certeza es que el hombre transparente sigue caminando hacia el norte, dejando sus huellas de engranaje en lugares donde el tiempo no funciona de la manera correcta y que yo vi algo que no debería haber visto, algo que rompió mi mente de una forma que tal vez nunca se pueda reparar completamente. ¿Te gustó este video? ¿Quieres saber qué hay detrás de esa puerta del motel en El Paso hacia donde apunta la brújula que gira al revés? Entonces mira el próximo video de esta serie. Muchas gracias por haber visto hasta aquí y nos vemos en el próximo video.